¿Estre? Sí, Vidal. Ahí está grabando, chicos, ¿eh? Sí, el próximo cuatrimestre van a tener Ciencias Biológicas 2, que sería bioquímica, y con el profe Vidal, que es re bueno, es re buenito, y los ¿Tienen alguna foto de él? sí, sí tenemos. Ya lo van a ver igual. No, y lo van a seguir teniendo después el año que viene en microbiología, que nosotros. Los Y él es parciales así con... son los más fáciles del mundo, son los parciales de Vidal. Sí, O sea, no te va a marear nada, o sea, te va a poner la palabra y el concepto y vos nada más tenés que saberlo. esa parte la voy a sacar antes de subir el video, porque después no vaya a ser que Vidal lo vea y haga los parciales más difíciles. Va a ser culpa de Yami cualquier cosa. Bueno, a ver. Espera. Todo culpa de Yami, después. Sí, Por todo favor, María Eugenia Vidal, no nos haga más difícil el parcial. Bueno, empecemos, que nosotros rendimos mañana a las 9 de la mañana. ¿Ustedes a qué hora rinden? A las, A las dos. A 3. las 2. A las No, a 2. las 2. ¿A las A 3 o a las las 2, Lautaro. A las 2 y A las cuarto les Dejamos damos que lo haga a 14. las asistencia y a las 13, 3 chicos. el examen. Ah, Sí, yo lo, déjenlo. yo lo rindo a las 3. No, a las 2 de la tarde No, rendimos. deja las ¿Qué 2. rinden mañana, Vi? microbiología y parasita? Ah, no, voy a estudiar arquitectura. Es re lindo igual, ¿no? Va, Así es, hermoso. el segundo parcial es medio aburrido, pero no importa. Bueno, A empezamos. mí me gusta más el segundo parcial que el primero. No, a mí me gusta más el primero. ¿Ustedes lo tenían como morfofisiología o lo tenían como ciencias biológicas? Como si Muy bien. Nosotros inauguramos la materia. No existe más como morfofisiología. No, eso Ah, porque el profe ayer decía, sí, dijo en el Meet. Van en Zoom. sí, eso es del plan viejo. Ahora tienen otros nombres las materias. Por ejemplo, bases conceptuales era enfermería básica antes. Ahora se llama bases conceptuales. Ciencias biológicas 2 era bioquímica, después no sé. Psicología era psicología de los grupos y las personas. Adultos y ancianos estaba separado, estaba todo en una sola materia en vez de estar separado en 1 y 2. O sea, el nuevo plan es totalmente diferente, tiene más materias, pero también han separado un poco algunas materias que eran como muy largas juntas, las han separado y las han hecho en varias materias como adulto y anciano. Y bueno, ahora empecemos y después al final nos hacen todas las preguntas que quieran. Yami, ¿quieres empezar con el sistema osteoartromuscular? Dale. Bueno, el sistema muscular óseo, yo lo tengo dividido, porque yo lo dividí por primero el muscular y después lo que era el óseo. Está compuesto por 700 músculos aproximadamente, y su función es dar respuesta a lo que serían las funciones del cuerpo. Tenemos los diferentes tipos de tejido muscular, que tenemos el músculo esquelético, que está unido a los huesos y a los tendones. Hacen lo que es la función del movimiento y de la protección. Después tenemos el músculo cardíaco, el miocardio, que su función es dar respuesta a lo que es la excitabilidad, el bombeo y el estímulo eléctrico. Y el muscular liso tiene que ver con todo lo que hace al movimiento de las sustancias del cuerpo, o sea, la constricción de los vasos y las vías aéreas, la propulsión de los alimentos y la contracción de la vejiga. Sabemos que o sea, para que el alimento pase, tiene que tener un mecanismo de propulsión para que pueda ser llevado. Después tenemos las funciones del tejido muscular. Una de ellas es la producción de los movimientos corporales, que permite desplazarse, caminar, correr, tomar una postura, y está vinculado a lo que es el sistema nervioso y esquelético. Por eso todos los sistemas se terminan juntando en lo que es el nervioso. Y van a funcionar de manera armónica, o sea que van a permitir que todas esas funciones que nombré anteriormente se lleven a cabo. Después tenemos la estabilización de la postura, esa es otra de las funciones, o sea que nos permite mantener el equilibrio y se contrae y relaja de manera sincrónica
un músculo con el otro y va a permitir que se dé esa estabilidad en las articulaciones. Otra de las funciones es la regulación del volumen del órgano. Por ejemplo, uno de ellos es el corazón, otro es la vejiga, que hace que el volumen del órgano se mantenga, o sea, que no se agrande ni se achique, si bien tiene sus movimientos, pero no permite que se agrande ni que se achique, sino que mantenga su forma. Después, otra de las funciones es el movimiento de las sustancias en el cuerpo. En el caso del urina, Yami, te hago, Sí. no sé si puedo preguntar ahora o pregunto después. ¿sí? No hay problema. Cuando vos hablas de que regula el volumen del órgano, Sí. porque hay órganos en que se dilatan cuando están trabajando. Eso Claro. sí, está bien. Claro, o sea, el órgano se va a dilatar. Por ejemplo, la vejiga, al contener por ahí, al contener mucho la orina, se va a empezar a tener, va a tomar otra forma, pero lo que va a permitir esta función del tejido muscular es que el órgano vuelva a su porción de origen, a su forma de origen, y no que quede grande. Por ejemplo, con la cantidad de orina, imagínate que nosotros tenemos una cantidad de orina y se nos agrande la vejiga y que quede grande. ¿Sería Si la no, propiedad de la elasticidad o no? O imagínate cuando estás embarazada, tienes un hijo y después cómo haces. A mí me quedó todo grande después de tenerlo. Así que en ese sentido es lo que dice de la regulación del volumen del órgano. Bueno, el del movimiento de las sustancias del cuerpo, en el caso del urinario y el cardiocirculatorio, que la función es mover estas sustancias en el interior del organismo y van a impedir la salida del contenido del órgano hueco, por ejemplo, de los vasos. O sea, va a impedir que la sangre salga para todos lados, sino que va a ir por un tubo, por un solo vaso. Y la reducción de calor es otra de las funciones, que es la activación del tejido muscular, que hace a lo que es la emanación o la producción del calor. Al contraerse, produce calor que se denomina termogénesis. Y las contracciones involuntarias producen escalofríos. Por eso a nosotros nos dan escalofríos. ¿Por qué? Por las contracciones involuntarias que tienen el músculo. Sabemos que cuando nosotros corremos, ¿qué hacemos? Entramos en calor. ¿Por qué? Porque esos músculos van haciendo la producción del calor al contraerse en el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Y después tenemos las propiedades del tejido muscular. ¿Yami? Sí, Disculpa que te moleste. En las funciones que dio el profe, esto del movimiento de sustancias del cuerpo, lo dio el profe y en el libro sale el almacenamiento de distintas sustancias que hacen en la contracción. ¿Cómo se relacionarían esas dos? Es lo mismo, almacenar y movilizar las sustancias, ¿entiendes? O sea, los esfínteres que son, por ejemplo, los órganos tienen esfínteres que como que se cierran y se abren, entonces para que no pasen las sustancias. Cuando se movilizan se abren y cuando se almacenan se cierran, entonces ahí quedan Claro, almacenadas. sí. Ah, Como bien. lo del estómago, por ejemplo, el cardias y el píloro, algo así. Y oro, exactamente, así es. Con movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son los que van a hacer que las sustancias se muevan, digamos. Y se van a abrir los esfínteres y por ahí van a pasar las sustancias. Y si no se abren, se quedan contenidas. bien. Después tenemos las propiedades del tejido muscular. Quería agregar unas cositas ahí que son los tejidos esqueléticos que utilizo. Bueno, el esquelético es estriado y se mueve de forma voluntaria. O sea que el sistema nervioso es el que lo controla de forma consciente. Después tenemos el músculo cardíaco, que es el tejido también estriado, pero su acción es involuntaria, porque nosotros no controlamos cuando nuestro corazón está bombeando sangre. Y después tenemos, bueno, el tejido liso, que suelen estar en las paredes internas en las paredes de estructuras internas de los órganos y la piel, y la acción es voluntaria también. Es un músculo liso tiene autorritmicidad, o sea que se controla automáticamente, no es que nosotros también pensamos cuándo vamos a
mover un músculo liso, sino que se hace de forma involuntaria. Y bueno, a ver, voy a apagar el micrófono cuando vos hablas a ver si se escucha mejor. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, las propiedades del tejido muscular, una de ellas es la excitabilidad eléctrica. O sea, es el tipo de tejido que tiene una capacidad de dar respuesta a un estímulo eléctrico, produciendo señales llamadas potenciales de acción para lo que serían las células musculares, los miocitos, y existen dos tipos de estímulos. Uno de ellos son las señales rítmicas, automáticas del propio tejido muscular, y la otra es el estímulo químico, o sea, los neurotransmisores. Otra de las propiedades es la contractibilidad, que el músculo tiene la capacidad de contraerse, disminuir su volumen, por estos potenciales de acción. El músculo se contrae y genera una tensión, y si la tensión es suficientemente grande, vence lo que es la resistencia para mover el músculo, y se acorta y da el movimiento, se genera el movimiento cuando se vence esa tensión. Después otra es la extensibilidad, antagónica, que es la capacidad de estirarse y cobrar mayor volumen, de dimensionarse sin ser dañado. O sea, que puede agrandarse, pero no se va a dañar el órgano. Y después tenemos la elasticidad, como decía una de las chicas, que era la capacidad de volver a recuperar la forma al estirarse o al contraerse. En el caso, por ejemplo, de los pulmones, del corazón, de la vejiga. Después tenemos los componentes del músculo. La fibra muscular es la unidad anatómica es la unidad anatómica del músculo. Y la miofibrilla es el conjunto que va a generar esta fibra muscular. Yami, nosotros lo tenemos al revés, como que la miofibrilla es lo anatómica y un conjunto de miofibrillas van a formar la fibra muscular. Yo también tengo esta nota. Sí, la miofibrilla Sí, así lo explicó Hugo. y de función del músculo, y el conjunto de miofibrillas va a formar la fibra muscular. El conjunto de fibra muscular forma el fascículo, un conjunto de fascículos va a formar el músculo, digamos, entero. Claro, y nosotros tenemos la endomisio. Nosotros tenemos miofibrilla. De la miofibrilla se va a formar la fibra muscular. De la fibra muscular se va a formar el endomisio y el fascículo. Claro. Así. Yo lo tenía así, pero no sé si te acordás, vi en una tutoría de Hugo que también hubo una confusión, y él explicó que la unidad anatómica del músculo era la fibra muscular, pero no sé si seguirá sosteniendo eso o no. Claro. Bueno, no importa. Yo también he visto en varios videos en YouTube que habla solamente de la fibra, no de la miofibrilla. En sí el Lugo lo dio, pero lo dicen diferente. En sí es lo mismo, porque si la fibra muscular es el miocito, la fibra muscular es el miocito, entonces es la unidad funcional que está formada por las miofibrillas, así que es lo mismo, más que es como que te hace un despelote. Claro. Y después tenemos el tejido conectivo que rodea y protege al tejido muscular, donde tenemos la fascia, que es la capa o la lámina del tejido conectivo que sostiene y rodea al músculo. Tenemos la fascia superficial, que separa el músculo de lo que sería la piel, la profunda, que cubre la mayor parte del cuerpo y está paralelo a la piel. Tenemos lo que es el endomisio, que es el conjunto de estas fibras vinculadas en el interior del músculo que forman lo que sería el fascículo. Claro. El epimisio, que es la última lámina que envuelve al músculo y le da la forma, y el perimisio, que es la lámina de fibra que sería encargada de vincular y unir cada una de esas fibras para formar lo que es el tejido muscular. Y tenemos la aponeurosis, que es la lámina que va a dar un sostén, va a sujetar y va a proteger y dar origen al tendón. Es la capa de revestimiento. Claro, es más oscura debido a lo que sería el colágeno, donde se da lo que sería el tendón de origen e inserción.
No sé si querías agregar algo bien de eso. No, yo tengo lo mismo. Después, bueno, yo en realidad aquí he puesto un montón de todas las articulaciones principales que no sé, que me acuerdo que vos no lo tenías a eso, Yami. No sé si lo quieren ver, no sé si les tomarán a ustedes eso. Uy, estoy quedando sin batería. Bueno, se los nombro así como por arriba. Tenemos la temporomandibular, que es la articulación, una combinación de articulación plana y troclear, que es la mandíbula y la fosa mandibular, y el tubérculo del hueso temporal. Después tenemos la escápulo-humeral, que son las articulaciones del hombro, una articulación esferoidea, que está formada por la cabeza del húmero y la escápula. Después la articulación del codo, que es una articulación troclear. Tenemos la articulación coxal, que es la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, que también es troclear, y se divide en tibio femoral entre el cóndito lateral del fémur y tibio femoral entre el cóndito medial del fémur y rótulo femoral intermedio entre las rótulas. No les van a tomar eso. Yo se los menciono porque yo lo tengo, porque soy una pesada nada más, pero bueno. Lo que sí le van a tomar es esto de la clasificación de las articulaciones según su estructura y según su función. Según la estructura, Vi una pregunta. sí. En la guía que nos dio el profe de la unidad 7, que sería esa, sí nos pregunta lo que vos dijiste hace ratito, pero Sí. no lo va a tomar. Claro, así es. Sí pregunta la guía, pero el profe nunca Bien. Claro, dijo que tenemos que saber las articulaciones más importantes, nombrarlas, digamos, y por qué hueso está formado. Bueno, eso Hay es lo otra cosa, que acabo de decir. hay otro tema que también estuvo, no sé si te acordás, que era parte del sistema nervioso, que no me acuerdo si era un reflejo o no me acuerdo, que Hugo también lo tiene en la guía, lo hace que lo pongamos en la guía, pero no lo toma Sí. en la parte del Pero es nervioso. que Por ahí. es muy específico, ¿entienden? No les van a tomar tan específico, pero está bueno saberlo. Claro, sí, bueno. yo tenía esa duda, porque como estaba en la guía, siempre trato de, o sea, tener en el resumen todo lo que está en la guía por las dudas. Porque hay veces que- Sí, yo también, o sea, mejor, como digo siempre, mejor que sobre y no que falte. Porque después sí te llegan a Sí, tomar, claro, por eso. lo tenías. Claro, y aparte si no lo tenés como que no sabes dónde buscarlo. Claro, así es. Bueno, bueno, la clasificación de las articulaciones según su estructura. Tenemos las fibrosas, que son tejidos conectivo denso y regular, que tienen abundantes fibras de colágeno, por ejemplo, las articulaciones craneales. Después tenemos las cartilaginosas, que los huesos están unidos por cartílagos, como por ejemplo en el esternón, y las sinoviales, que hay huesos que tienen una cavidad sinovial, donde tienen tejido conectivo, que están unidos por tejido conectivo denso, como por ejemplo la cadera. Y después tenemos la clasificación. Te hago una consulta. ¿Las fibrosas son las que no van a tener nunca movimiento? Sí, Sí, claro, porque Eso- vos no mueves los huesos del cráneo, por ejemplo. las fibrosas carecen de movimiento, las cartilaginosas tienen algo de movimiento y las sinoviales son las que hacen todo el movimiento directamente. Claro. Eso, ¿cómo se llama? Se llama también por su función sinartrosis, que son las que no se mueven, anfiartrosis, que son las que tienen muy poca movilidad, y diartrosis, que son las que se mueven libremente, como son las sinoviales siempre, van a tener variedades de formas y movimientos. Y las sinoviales poseen líquido sinovial, que es blanco, entre transparente y blanco, y evita que los huesos se friccionen. Y Claro. tienen cartílago en ambos epífisis, en el proximal y en el distal. Y posee dos estructuras, que son, bueno, tenemos la membrana sinovial, que reviste la cara interna de la cápsula, que está por fuera. Bien.
Retando bendis. Bueno, pasamos entonces ahora al esquelético. Las funciones del sistema esquelético. Bueno, el sistema esquelético nos va a dar sostén. Ajá. No sé si vos tenías la parte de bueno, esa era la función anatómica y, por ejemplo, la función fisiológica que eran la sinartrosis, la anfiartrosis, la diartrosis. La acabo de decir. Y después están lo que es las articulaciones, que tenemos 360 articulaciones, que eso me acuerdo, Hugo dijo que lo anotáramos. Bien. Y en anatomía es la unión entre dos o más huesos, tanto si se permite movimiento o no. Y la función es permitir el movimiento, el desplazamiento de las posiciones. Y tenemos los tendones, que tenemos el de inserción y el de origen, y están en los extremos del músculo, Bien, el vientre. bien, genial. Anoten todo lo que acaba de decir Yami si no lo tienen. Yo no lo tenía, no sé por qué. Funciones del sistema esquelético. Bueno, sostén. Las funciones del sistema esquelético son muy fáciles porque nosotros somos un esqueleto en sí, digamos. Sabemos que nos va a dar sostén, que va a ser la estructura de nuestro cuerpo, que va a sostener tanto los tejidos blandos, todo el cuerpo, todos los músculos, los órganos, la cápsula que permite el movimiento y que nosotros podamos estar parados y moviéndonos, y que yo pueda estar aquí moviendo las manitos así como tonto. ¿Entienden? Después también tiene la función de protección, porque va a proteger a los órganos internos, por ejemplo, las costillas o el cráneo, va a proteger a nuestro cerebro de lesiones por afuera. Si nos golpeamos la cabeza, primero se va a golpear el hueso y después, si es muy fuerte, bueno, puede ser que se golpee el órgano que está adentro, pero primero se va a lesionar el hueso. Asistencia al movimiento. Los músculos esqueléticos se insertan en los huesos y, bueno, hacen que tiran del hueso para que nos podamos mover y realizar nuestros movimientos. La homeostasis mineral. Los huesos almacenan minerales como calcio y fósforo que, bueno, van a hacer a la solidez del hueso, y también va a liberar los minerales a la sangre cuando necesitamos para mantener la homeostasis. Producción de células sanguíneas, por ejemplo, en la médula ósea roja produce eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que esto es la hematopoiesis, que ya lo hemos visto. Se desarrollan células sanguíneas, adipocitos, fibroblastos y macrófagos dentro de una red de fibras reticulares. Y otra función es depósito de triglicéridos. En la médula ósea amarilla se almacenan los triglicéridos. Vi. Ajá. Puede ser que la homeostasis de minerales, además de como que secretar o segregar, digamos, los minerales, puede ser que cuando haya exceso en la sangre esto lo absorba y lo almacene. Algo Claro. así había entendido yo. Sí. Ah, bueno. Porque, o sea, el Sí, por calcio, ejemplo, la anemia. claro, el calcio va a ir a los huesos, pero cuando el organismo necesita calcio, bueno, o sea, si hay en un caso que el organismo necesite calcio y no esté produciendo bien, lo puede extraer de los huesos. No es bueno eso, pero en caso de que haya la necesidad por algún problema, alguna patología, el hueso va a poder darle calcio a la sangre, pero en realidad es al revés. O el embarazo. Claro. No, bueno, en el embarazo hay que, tienes que tomar, o sea, buscar el calcio desde afuera en alimentos, porque justamente para que no te saque el calcio de los huesos, porque si te saca el calcio de los huesos, se va deteriorando. Lo ideal es que tu organismo produzca la suficiente cantidad de calcio para que los huesos no tengan que aportar su calcio, ¿entienden? Claro, por eso, Vir, te hago el ejemplo para yo poderlo terminar de entender. Viste que te dicen, estás embarazada, consumí calcio, porque si no, lo primero que se empiezan a picar son los dientes. Claro. Así es. Porque si
como todo, es como cuando estábamos viendo la energía, por ejemplo, que cuando no consumes comida, no tienes de dónde sacar energía, entonces empieza a comer a sí mismo el organismo, empieza a sacar energía de sus células, de sus músculos, entonces te empiezas a comer, es como lo mismo, ¿entiendes? Lo mismo con el calcio. Por eso es como que si es necesario va a aportar calcio para mantener la homeostasis del cuerpo, pero lo ideal sería que Pero el funciona cuerpo... como reservorio de energía, podríamos decir. No, de minerales. El de energía Claro, sería la sí, médula, los ¿no? minerales. Algo así, va Energía grasa. sería el de la médula amarilla, está la grasa ahí. ¿Cómo? Claro. Triglicéridos en la médula amarilla, en médula ósea amarilla. Bueno, partes de un hueso. Yami, ¿quieres ir con esto? Bueno, tenemos, bueno, la estructura donde tenemos el hueso, bueno, es un órgano del sistema esquelético, está constituido por vasos sanguíneos, venas, arterias, que llevan oxígeno, nutrientes, y elimina todo lo que serían los desechos. Después tenemos la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, es la más grande. La epífisis, que son los extremos del hueso, tenemos la proximal y distal, y tienen cartílagos en las articulaciones. Tenemos la metáfisis, que es el segmento comprendido entre lo que sería la epífisis y la diáfisis. No todas tienen, hay algunos huesos que los tienen más marcados, más que todo en los huesos largos. Tenemos el cartílago articular, que es la capa fina de cartílago y alino que cubre la zona de la epífisis y reduce lo que es la fricción. Después tenemos el periostino, que es la lámina de tejido consistente que va a envolver a lo que sería la estructura ósea, los lugares que no están cubiertos por cartílago, y protege y asiste en la reparación de lo que serían las fracturas. Después tenemos la cavidad medular, que es la estructura del hueso, que va a alojar lo que sería la médula ósea roja y amarilla. Después tenemos el endostio, que es la lámina de tejido que va a revestir la cavidad medular. Es el tubo interior del hueso y tiene como característica que está constituido por células estrógenas o madres, también llamadas, y drena para ir reparando lo que sería el hueso. No sé si vos tenés algo más, Vi. No, eso. Bueno, la epífisis proximal, epífisis distal, las metáfisis, o sea, eso ya lo has dicho, y bueno, adentro, aquí por ejemplo tenemos un número en la imagen que estoy compartiendo. El húmero, como tiene el cartílago, ver de los dos lados, de los dos, no me sale puntas, digamos. No sé, y este es un hueso. Bueno, ahora vamos a ver los tejidos óseos. Bien, ahora vamos a ver bien. Las células de los tejidos, bueno, yo creo que eso del hueso está bien, porque yo no tengo más que eso. Bueno, y en cuanto a las células, tenemos la osteógena, que es la célula madre, como decía recién, que van a estar constituyendo al endostio y va a revestir en el interior y todo lo que es la cavidad medular. Y se pueden replicar, o sea, se pueden como reproducir, replicar. Después tenemos el osteoblasto, que es una célula replicada a partir de lo que serían las osteógenas. O sea, la osteógena se divide, pasa por la división celular, forma el osteoblasto. Claro. Y tiene la función de ir evolucionando e ir madurando. Después, hasta que se convierte, por así decirlo, se convierte en lo que sería el osteocito, que es el que... El osteoblasto también se encarga de sintetizar y secretar fibras de colágeno que van a ser necesarias para el desarrollo de los huesos, del tejido de los huesos. Bien. Y tenemos, bueno, el osteocito va a mantener y reparar el tejido óseo
celular madura, o sea, perdón, mantiene y repara el tejido óseo. La célula madura va a desaparecer cuando ya no sirve. O sea, esa célula madura que ya estaba va a ir desapareciendo cuando ya no sirve, y lo que hacen los osteocitos es mantener y reparar el tejido óseo. Los osteocitos son las células óseas que ya están maduras. Son células óseas maduras. Uy, se me acabó el celular. Bueno, no les puedo compartir. El osteoclasto, que se encarga de limpiar todo lo que sería el tejido óseo y de destruir la matriz ósea y dar lugar a un tejido nuevo. Claro. Y también ayuda a regular la concentración de calcio. Bien. Después tenemos los tipos de tejido óseo. Donde, sí. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de, cuando no me acuerdo qué sistema estamos viendo, pero blasto es joven y cito es maduro? Entonces tenemos osteoblasto, va a ser una célula joven, y osteocito va a ser una célula madura. Perdón, chicas. Sí. Hay uno de los micrófonos que está haciendo como mucho ruido y se corta cuando hablan. No sé si es mi compu o si les pasa a todos. ¿Les pasa a todos? Está a todos. No, a mí no. Entonces la compu chota que tengo. Perdón. Escucho bien. Ay, drama. Bueno, sí, seguimos entonces. Bueno, tenemos dos tipos de tejido óseo. Tenemos el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. El compacto es el más resistente y se halla por debajo del periósteo del hueso y constituye la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos. Le provee protección y sostén y, bueno, resiste la carga cuando levantamos algo con peso, por ejemplo, o cuando hacemos movimientos fuertes. Eso es lo que nos permite que nuestro cuerpo resista. Y está compuesta por unas unidades estructurales que se llaman osteonas o el sistema de Havers. Y después tenemos el tejido óseo esponjoso, que siempre se encuentra en el interior del hueso. ¿Se acuerdan en el dibujito del hueso que les mostraba hace rato? Que en la parte de arriba tenía como unos puntitos. Bueno, ese es el tejido esponjoso. Es como una esponja de esas vegetales. Claro. Así, con todos los agujeritos. Está formado por laminillas que se distribuyen en un patrón irregular. Sí, es que no, se me apagó el celular, por eso no los comparto. No puedo compartir el iPad. Vi, ahí veo si consigo yo compartir, creo que tengo el... Dale, gracias. El resumen. Y estas laminillas se llaman trabéculas. Entre las trabéculas hay espacios que están rellenos con médula ósea roja en los huesos que producen células sanguíneas, y en los otros huesos están rellenos con médula ósea amarilla. Este tejido está en la mayor parte de los huesos cortos, planos y sesamoideos, y siempre de forma irregular. Y en los huesos largos están en el centro de la epífisis, debajo de la capa de hueso compacto. O sea, tenemos hueso compacto y adentro del hueso compacto, hueso esponjoso. Y rodea la cavidad medular de la diáfisis. Ahí está, buenísimo. Gracias. Baja un poquito. ¿Quién está compartiendo? Vale. Ahí está. Pon el medio... ¿Yami, quieres agregar algo de los tejidos? No, tengo lo mismo. Bueno, te dejo con médula ósea, que vos tenías más que yo de eso. Bueno, la médula ósea, sabemos, es estéril, como dice Huguito. Por eso dice que la osteomielitis es la infección de lo que sería esa parte ósea, o sea, de los huesos. Es el centro esponjoso del interior de los huesos en el que se producen las células sanguíneas. Comienzan como célula madre y se convierten en lo que sería, como decía Vi, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas,
Tenemos, bueno, dentro de los glóbulos blancos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basosinófilos y los neutrófilos. Tenemos los dos tipos, que es la roja, que está alojada en el tejido óseo esponjoso y cumple la función de protección. Sabemos que tenemos el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas, y son las encargadas de la defensa inmunitaria. Y lo hace el almacenaje de las células grasas en pequeñas cantidades. No es que está compuesta por grasa, sino que almacena pequeñas células de grasa. Y después tenemos lo que sería la médula ósea amarilla, que es un tejido de tipo adiposo y lipídico que se acumula en la diáfisis del hueso, y como decía Vi desde un principio, almacena triglicéridos, y se compone, como decía, de grasa. Después tenemos yo hasta ahí tengo, no sé si Vi tenías algo más. Está bien, o sea, la roja desarrolla las células sanguíneas, adipocitos, fibroblastos y macrófagos, y la amarilla almacena triglicéridos. Bien. Después tenemos las fracturas, los tipos de fracturas. La fractura es toda discontinuidad de lo que sería un tejido óseo y va a necesitar por parte del organismo desencadenar una serie de procesos para poder cicatrizar el hueso. Están los diferentes tipos. Una es la abierta o expuesta, que es la discontinuidad, que va a hacer que un fragmento del tejido óseo se abra hacia el exterior. O sea, es algo más complejo. O sea, extremo fracturado del hueso atraviesa la piel. Por eso dicen que es la más compleja. ¿Por qué? Porque uno tiene que abrir, tiene que volver a sellar ese hueso, si es que se puede, y así, o poner clavos. Aparte, no solo hay una lesión ósea, sino también hay una lesión en el tejido de la piel. Simple, que es la separación del hueso, lo lesiona, pero la estructura sigue en su lugar. Por ejemplo, cuando nos caemos de la altura, por ejemplo, una caída normal. Y no atraviesa la piel. Y después tenemos la transversa, que es la lesión que tiene una forma oblicua o inclinada. Después tenemos comminuta, que en el segmento donde se produce hay una partición que se hace como si fueran huesos molidos, o sea, como que el hueso se muele. O sea, también tiene un poco más de complicación porque... O sea, el hueso se fractura. El hueso se divide en dos, se fractura, y aquí en el medio quedan partículas del hueso. O sea, el hueso se fractura y esa fractura se... Queda como astillado. Y quedan partículas del hueso. Por eso se dice con minuta, como si quedan minutas de hueso entre una parte y otra del hueso, quedan minutas. Después tenemos la espiral, que puede tener o no una separación, y se constituye como si fuera en espiral, como bien dice la palabra, que rodea al hueso. Claro, o sea, por ejemplo, puede ser la fractura, pero no significa que se va a separar ese hueso, puede quedarse junto, pero con una fractura superficial sería. Bien, después tenemos la impactada, que es una parte del hueso que se incrusta en la otra. O sea, el hueso se va a incrustar en la otra. Ay, perdona, la chica, antes que pasemos al otro, esta es la de la espiral. O sea, ¿se va a girar con la piel cuando se quiebre, gira la piel y el hueso al mismo tiempo, o solamente el hueso interno? El hueso. Solo el hueso. La piel no. Bien, y después tenemos la del tallo verde, que es la lesión o rajadura que no se abre, que casi siempre está en lo que sería la parte de la muñeca. Sería la del tallo. Se fractura de un lado y del otro lado solo se dobla, como que así, digamos, se queda abierto de un lado pero del otro todavía está enganchado, entonces no se separan los huesos, el hueso. De eso yo vi que principalmente pasa en los niños y los jóvenes que no tienen los huesos todavía calcificados totalmente. Entonces, como que cuando rompes un tallito verde de un árbol, por ejemplo, no se termina de romper. Los niños todavía tienen los huesos muy flexibles,
entonces por eso no se termina de romper el hueso. La de la espiral es espiral, la fractura espiral. Después tenemos la reparación de las fracturas, cómo se dan, que varían según el tiempo y el tipo de fractura, también con la edad de la persona. Tenemos la primera semana, no sé si vos tenés más o menos así, pero tengo, por ejemplo, la primera semana, que es la formación de un hematoma o una inflamación que hace lo que es el proceso de cicatrización. Después tenemos la semana 2, que es la formación de un callo inmaduro, que es fibrocartilaginoso, y comienza a solidificar, y el proceso, ahí se da el proceso de la osteógena, y se acelera para producir los osteocitos y los osteoblastos para que eso puedan ayudar a la cicatrización. En la semana de la 4 a la 16, ya se forma el callo maduro y óseo, y está dado por el tejido esponjoso. Se va a dar en el tejido esponjoso. Y la semana 17 en adelante es la remodelación del hueso. O sea, el hueso va tomando ya su forma, ya se va remodelando. Aquí en la reparación pueden ver bien lo que hemos hablado antes de las células de los huesos. O sea, en la fase reactiva, que es cuando se rompen los vasos sanguíneos, pierden del hueso, se fractura el hueso, y recordemos que tienen vasos sanguíneos los huesos, se fractura el hueso y los vasos sanguíneos se rompen, pierde sangre, los extremos desgarrados, y bueno, se forma el hematoma, como decía Yami, y se empiezan a acumular células muertas, las células óseas que se desprenden de esa fractura y se mueren. Y bueno, entonces ahí tenemos los fagocitos, que son los fagocitos y los osteoclastos, que empiezan a comer ese tejido muerto, esa célula muerta, lesionada, y esa es la primera fase, la fase reactiva, y puede durar varias semanas. Después vamos a la fase reparadora, o sea, la fase reactiva es cuando nos fracturamos, se hace el hematoma y se empieza a comer las células fagocitas, y los osteoclastos se empiezan a comer las células muertas. La fase reparadora 1, empiezan a crecer nuevos vasos sanguíneos en el hematoma, y los fibroblastos producen colágeno, los condroblastos producen fibrocartílago, o sea, cartílago, y ahí se empieza a desarrollar el callo que decía Yami, el callo fibrocartilaginoso. Esto es una masa de tejido que repara, tejido reparador, que es un conjunto de fibras de colágeno y cartílago, por eso fibrocartilaginoso. Y unen los extremos fracturados del hueso. Entonces se forma un callo entre los extremos que se fracturan para unirlo, de cartílago y de colágeno. Esta fase puede durar 3 semanas. Luego vamos a la fase 2, reparadora 2. Ya las células pasan a ser células maduras, pasan a ser células osteoblastos, que producen las trabéculas, que ¿se acuerdan que decía que las trabéculas son las fibrillas que tienen el hueso esponjoso? Producen las trabéculas que unen tanto las partes vivas como muertas de los fragmentos de los huesos que se han fracturado, y el callo se convierte en hueso esponjoso. Entonces ese callo que teníamos que unía las dos partes del hueso fracturado se convierte ahora en hueso esponjoso y se denomina callo óseo. Esta fase puede durar de 3 a 4 meses. Y por último tenemos la fase de remodelado óseo, en la cual ya las células maduras, los osteoclastos, absorben las partes muertas de los fragmentos originales del hueso fracturado. Y el hueso esponjoso, el callo óseo, pasa a ser reemplazado por hueso compacto, en la parte de afuera de la fractura, digamos, en la periferia de la fractura. Bueno, del tipo de huesos, donde tenemos el hueso largo, que es denso y es el más fuerte, y en su interior tienen lo que es la médula ósea roja y amarilla.
De ejemplos tenemos, por ejemplo, el fémur, el húmero, el cúbito, el radio, la tibia y el peroné. Después tenemos el hueso plano, que está compuesto por una capa de hueso. Algunos tienen hueso esponjoso, o sea, sería la parte esponjosa, como por ejemplo el esternón, el cráneo, los parietales y occipitales. Después tenemos el hueso corto, que tiene forma cuboide y que contiene algo de hueso esponjoso, que mayormente están en las manos y en los pies, o sea, el tarso y el carpo. Tarso se refiere a la parte del pie y carpo la parte de la mano. Y tenemos el irregular, que son todos aquellos que tienen una forma que impiden ser clasificados en cualquiera de los anteriores, ese estaría lo que es la columna y, por ejemplo, el oído. Y tenemos el sesamoideo, que solo es la rótula, es el único, es la rótula. No articula con otros huesos, sino que va a estar rodeado por tendones. No Y se viste. en el cráneo tenemos algunos huesos, llaman huesos suturales, que son huesos bien pequeñitos que se desarrollan entre espacios que quedan entre otros huesos. Tenemos los huesos del cráneo y entre esos huesos queda como un espacio chiquito y ahí se hacen esos huesos suturales. Ese me acuerdo que no lo tenías vos, por eso lo digo. Y después tenemos lo que es las divisiones del sistema esquelético, que en total tenemos 206 huesos. Tenemos el esqueleto axial, que está compuesto por 80 huesos. O sea, yo hice dos cuadros separados y puse cuántos huesos estaban conformados, pero no los va a tomar cada uno, sino que va a tomar, sí, el esqueleto axial, que está compuesto por 80 huesos, y hace al eje de lo que sería la marca, la línea media del organismo, o sea, hace el eje. Y el esqueleto apendicular... El esqueleto axial contribuye a la homeostasis de muchos órganos, como por ejemplo el encéfalo, la médula espinal, el corazón y los pulmones, y también son súper importantes como sostén y depósito y provisión de calcio. O sea, tenemos los huesos craneales, los auditivos, las costillas, la columna vertebral, los faciales, el hueso hioides y el esternón. Y después tenemos el apendicular, que está compuesto por los 126 huesos, y la función tiene que ver con el movimiento, está vinculado con el axial. Con puntos de inserción y palanca para los músculos. Bien. Sostiene y protege los órganos internos, como por ejemplo los órganos reproductores, y también, como todos los otros, almacenan y liberan calcio. Bien. Y después lo que yo tengo agregado, según lo que eran las clases de Hugo, tengo lo que es el cuádriceps, que es parte de los músculos, que es la región de los miembros inferiores. Claro, y el muslo. Su tendón de origen y de inserción está en el fémur, y ahí se administran los medicamentos en niños menores de 1 año, en el tercio medio. ¿Por qué? Porque todavía los niños no tienen formado, por ejemplo, en lo que sería el glúteo. Si al administrar su medicamento por ahí se puede tocar un nervio y todavía no están bien desarrollados. Bien. Después, el glúteo, que es el músculo que va a tener su tendón de inserción en la cresta, ilíaca, y su tendón de origen es en la articulación de la rodilla, el fémur y la tibia. Y después, por último, tenemos el deltoide, que es su tendón de origen está en la clavícula y escápula. Y el de inserción, casi en lo que sería la articulación del codo. Bien. Y hasta ahí tengo. Bueno, la valoración del sistema del movimiento. Cuando nos preguntaban sobre cuando tengan el examen escrito, bueno, pregunta bastante valoración, así que apréndanse bien lo que es valorar los diferentes sistemas. Para valorar el movimiento que vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta el tipo, la frecuencia y la duración de la actividad física que realiza la persona, el equilibrio de la persona, vamos a ver si tiene alguna dificultad para moverse, para hacer algún tipo de movimiento, las circunstancias de sus actividades habituales, si tiene problemas para realizar actividades habituales, por ejemplo, y en qué circunstancia tiene sus problemas,
¿Qué recursos utiliza para mejorar esas circunstancias? ¿Qué recursos utiliza para mejorar su actividad habitual, su movimiento? Si no puede mover bien la pierna, utiliza un bastón, utiliza, si utiliza algo, si utiliza algún recurso, si no hace nada. Y también las manifestaciones de dependencia y causas de dificultad. O sea, ¿por qué tiene esa dificultad para tal o cual movimiento? O de qué depende. Si depende de algo para poder movilizarse bien, si tiene que estar apoyado toda la hora sobre algo. Todo eso son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando valoremos el movimiento de una persona. Y no se olviden, estudien bien lo que es la valoración de todos los sistemas, porque les van a pedir la valoración y las funciones de todos los sistemas. Bueno, ahora vamos al sistema nervioso. A ver, bueno, la gran función del sistema nervioso es comunicar el organismo tanto con su propio interior como con el exterior. Tiene como la función vegetativa o el sistema vegetativo es la coordinación, dar órdenes y acondicionar el organismo para que funcione de forma correcta. Y el voluntario es todo lo que nosotros hacemos para, por ejemplo, percibir, participar, escuchar, hablar, moverse, sentir, relacionarnos con nuestro medio externo. Las funciones principales son 3. Tenemos la función sensitiva, la integradora y la motora. En la función sensitiva, las neuronas aferentes, que van a ser los receptores sensitivos, las neuronas aferentes detectan estímulos tanto internos de nuestro cuerpo como externos y transporta ese estímulo, esa información hacia el encéfalo y la médula espinal a través de los nervios craneales y espinales. O sea, las neuronas aferentes detectan un estímulo y lo transportan a nuestro cerebro, al encéfalo y a la médula espinal. La función integradora, que tenemos la interneurona, que es una neurona de asociación, va a procesar la información que nos ha mandado la anterior, procesa esa información, analiza qué tipo de información es, qué nos está diciendo esa información, y toma una decisión para saber cuál respuesta va a dar. Y por último tenemos la función motora, que las neuronas, ¿qué cosa quieres que repita? ¿La integradora o la sensitiva? Todo. Bueno, vamos de vuelta. Tenemos función sensitiva o sensorial. Función sensitiva es cuando nosotros recibimos un estímulo, nos quemamos o nos pinchan, o adentro de nuestro cuerpo pasa algo que le manda una señal a nuestro cerebro, a nuestro encéfalo o a nuestra médula espinal. Entonces, ¿quién va a recibir esa señal? Las neuronas aferentes. Las neuronas aferentes son los receptores que tenemos en nuestro organismo que detectan esos estímulos y los envían, detectan la información, detectan ese dolor que hemos sentido por algo y lo envían hacia el encéfalo y la médula espinal. Después, las interneuronas van a agarrar esa información que nos ha pasado a las neuronas aferentes, las interneuronas, en la función integradora, toman la información, recibe esa información y la analiza, la procesa y dice, a ver, ¿qué tipo de información es esta? ¿Me está doliendo algo? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está diciendo esta información? Y analiza esa información para poder el organismo tomar una decisión sobre la respuesta que le va a dar a ese estímulo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos un estímulo, nuestro organismo le da una respuesta. Esa interneurona, la intermediaria, va a decidir qué tipo de respuesta le vamos a dar. Y la función motora, las neuronas eferentes, van a generar la respuesta que nos ha dicho la interneurona que hagamos. Entonces, primero las aferentes detectan un estímulo y lo mandan al encéfalo y a la médula espinal. La interneurona analiza ese estímulo y toma una decisión
y le dice a la neurona eferente qué hacer. La neurona eferente realiza una respuesta motora y hace que, por ejemplo, a través de los nervios a través de los nervios y los craneales espinales y los canales espinales. Que, por ejemplo, la respuesta puede ser, si les pongo un ejemplo. Yo tengo el de Hugo. No me acuerdo cuál era el de Hugo, pero ponle que yo tengo una vela prendida. Tengo una vela prendida y apoyo el dedo en el fuego. Me quemo, empiezo a sentir que me estoy quemando. Ese estímulo, ese calor, la sensación del calor es el estímulo que detecta la neurona aferente. La neurona aferente detecta ese calor, ese dolor que me está produciendo el fuego y le dice a mi cerebro, che, Victoria, te estás quemando. Entonces la interneurona va a decir, uy, me están diciendo que me estoy quemando, ¿qué debería hacer? Quemarme es malo, quemarme duele. Ya sé, le tengo que decir al músculo que se mueva, que mueva el dedo y lo saque de ahí. Entonces la interneurona toma la decisión de decirle al músculo que se mueva y el músculo dice, uy, tienes razón, me estoy quemando. Y entonces, ¿qué hace el dedito? Sale. ¿Entienden? Y, por ejemplo, en el caso del de Hugo, él había dado en una de las clases, había dicho, bueno, la primera que es, sabemos que lo que era la función sensorial, salís afuera, salís a la puerta de tu casa y vas a decir, ay, la verdad que está re frío, o sea, vos salís y te das cuenta que está nevando o está helado. Entonces vos decís, bueno, esa señal de que tu cuerpo recibió el frío sensorial porque lo siente, la manda a lo que sería de la integración, procesa esa información, y una vez que la procesa, le manda a la función motora de decir, ah, bueno, tomaste, necesitas frío, bueno, listo, me vuelvo a mi casa a buscar una campera. Claro. Entonces vos tomas la iniciativa de ir a hacer esa acción para que ese frío ya no se produzca. En ese caso es el que supo dar Hugo. Así es. Bueno, el sentido del calor, chicos, me imagino toda la vela prendida, mi dedo, todo. Bueno, ahora vamos a seguir. Tenemos los nervios. ¿Qué dicen? A ver. Claro, es una cadena. Es o sea, la función es como una le manda una señal a la otra, la otra capta esa señal y le dice al otro qué hacer. Es todo un conjunto. No puede pasar una sin la otra, digamos. El nervio es un haz de cientos de miles de axones, que ya vamos a ver qué son los axones, que se encuentran fuera del encéfalo y la médula espinal. Tenemos 12 pares de nervios craneales que emergen del encéfalo y 31 pares de nervios espinales que ejercen de la médula espinal. Y cada nervio va a seguir un camino definido y va a inervar una región específica del cuerpo. En esa región va a recibir toda la información y va a determinar toda la información que recibe el organismo. O sea, el nervio va a ir y va a llenar de nervios una parte del organismo y esos nervios van a determinar qué estímulos recibimos nosotros, esa parte del organismo. ¿Quieres decir algo más de los nervios, Yami? No, tengo lo mismo. Bueno. Después tenemos las neuronas. En el dibujo ese es una neurona multipolar. Las neuronas multipolares tienen funciones motoras e integradoras. Bueno, si vemos ahí en el dibujo, tenemos cómo está formada una neurona. La neurona va a estar formada por esa parte amarillita que es el núcleo, la parte naranjita que es el núcleo. Lo que rodea amarillo al núcleo es el cuerpo o soma, que se termina en dendritas. Tienen unas terminaciones que se llaman dendritas. De ahí tenemos un cuerpo que se llama, una colita que se llama axón. El axón es toda esa cola que está ahí. Me encantaría poder tener un pizarrón y explicarles así con el dedo, pero bueno.
El del axón es toda esa cola que sale del cuerpo o soma y que termina en los terminales axónicas y que tienen bulbos terminales. Y esa cosita, ese cuadrado rojito que ven ahí son las vainas de mielina. Las vainas de mielina son unas estructuras que protegen al axón, protegen a las neuronas y protegen a la información, que la información que ingresa a las neuronas no ingrese dañada, no se dañe la información. Bueno, y esta formación, no todas las neuronas tienen vaina de mielina, no todos los axones tienen vainas de mielina. Y cuando se forman las vainas de mielina se llama mielinización. Después tenemos también dos tipos más de neuronas, que tenemos la neurona unipolar, que no tengo los dibujitos, pero bueno, yo les explico. La neurona unipolar va a ser todo un axón largo que termina en dos terminales axónicas y va a tener una liñita como una liñita que va a sacar ahí su cuerpo soma que va a tener el núcleo. O sea, en vez de ser cuerpo soma, axón y terminal axónica, va a ser todo el axón con dos terminales axónicas y de aquí va a salir un cuerpo soma para el costadito. Y la bipolar va a ser el axón, terminal axónica, y aquí va a tener el cuerpo soma y va a tener otra terminal axónica arriba del cuerpo soma. Puede estar arriba o abajo el cuerpo soma. Bueno. Bueno, entonces cuando decíamos que son los nervios, que son haces de cientos de miles de axones, o sea que son las neuronas, como que se unen, se tocan entre las dendritas y van formando los nervios. Yami, ¿algo que quieras agregar sobre las neuronas? No, tengo exactamente lo mismo. Es más, tampoco tengo los dibujitos. Bueno. En realidad yo los tengo aquí, a ver si los pueden ver. Ahí. ¿Se ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ven. Yo lo único que tengo de esas neuronas bipolar y unipolar es que están más centradas en el olfato, gusto y oído. Únicamente eso es lo que anoté. Es que la más importante es la multipolar, pero bueno. Claro, sí. Es importante saber igual. Bueno. Después tenemos lo que es la neuroglía, que son células que son más chicas que las neuronas, pero en mayor cantidad. Y estas células tienen una propiedad que no tienen las neuronas, que es que se pueden multiplicar y se pueden dividir en un sistema nervioso que ya está maduro y participan en las actividades del sistema nervioso. Cuando las neuronas mueren, porque las neuronas no se pueden multiplicar, bueno, eso es lo que ahora supuestamente hay otros estudios que dicen que sí, pero nosotros lo que estudiamos nos dice que no se pueden multiplicar. Entonces las neuronas mueren y la neuroglía van y ocupan el espacio que antes ocupaba esa neurona que ha muerto, digamos. En el sistema nervioso central, las neuroglías son astrocitos, oligodendrocitos, microglía y ependimocitos. Los oligodendrocitos están vinculados al axón y dan forma y mantienen la vaina de mielina de las neuronas. La microglía hacen a la fagocitosis y a la protección de la neurona. Los ependimocitos favorecen el líquido cefalorraquídeo. Y en el sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann y células satélite. Y las células de Schwann hacen el crecimiento y el desarrollo de la vaina de mielina que protegen el axón. Bueno, cuando hablamos de un acto reflejo, hablamos de el trayecto que sigue en el impulso nervioso para producir los reflejos. O sea, el trayecto que hablábamos de la función desde la célula de la neurona aferente
hacia la interneurona, hacia la neurona eferente, hacia el músculo que se va a mover, todo eso, todo ese trayecto que sigue el impulso, el estímulo, es el acto reflejo. Y un reflejo es una secuencia de acciones rápidas y automáticas que no planificamos en respuesta a un estímulo determinado. Bueno, la sinapsis es el sitio de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora. Puede ser eléctrica o química. Una sinapsis eléctrica es rápida, es como una corriente eléctrica. Y una sinapsis química no se tocan las neuronas entre neuronas ni con la célula, y la información pasa por unos neuroreceptores, o sea, es como que están separaditas y hay neuroreceptores en el medio de las neuronas y la información pasa a esos neuroreceptores y de ahí pasa recién a la otra neurona. En cambio, la eléctrica es como que se tocan las dendritas de las neuronas y hay como una corriente eléctrica por la cual pasa el estímulo como si fuera así, como si fuera un cable que pasa la corriente eléctrica de un cable a otro. Vi, ¿esa sinapsis eléctrica se puede relacionar al reflejo, por ejemplo? Es que los dos van a tener, o sea... Porque, por ejemplo, la sinapsis eléctrica son los movimientos rápidos que hacemos, por ejemplo, y en el reflejo como que dice lo mismo. El profe dio un ejemplo, creo que cuando nos estamos por caer, empezamos a hacer movimientos para no caernos. ¿Sería lo mismo? Claro, porque el reflejo dice que es un mecanismo con el cual la médula espinal promueve lo que sería la hematosis y es una secuencia de acciones rápidas, como decía recién, automáticas y no planificadas. O sea, es un acto reflejo que ocurren en respuesta a lo que sería un estímulo y el trayecto seguido por los impulsos nerviosos para producir estos reflejos y se llama arco reflejo. Uh-huh. Así es. Bueno, gracias. Bueno. Después tenemos lo que son las meninges y esto es pregunta de examen. Las meninges son las capas protectoras de tejido conectivo que revisten la médula espinal y el encéfalo. O sea, son las capas de tejido que protegen la médula espinal y el encéfalo. Tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Sépanse de memoria esos tres nombrecitos porque son pregunta de examen. Hugo, va a sacar una letra en la palabra, así que fíjense bien, lean bien, porque les va a poner pía madre, en vez de pía madre les va a poner día madre. Y está mal, pía madre, pía madre. Que dice aracnoides y él me puso arácnidos. Claro, así es muy tramposo el profe. Mal, en todos los parciales hace lo mismo. Así que presten mucha atención, lean bien antes de responder. Puedo decir, esto es porque dice las tres, pero has leído rápido y no te has dado cuenta que no decía aracnoides, que no decía aracnoides, que decía arácnido y chao, ya tienes mal. Pero sépanse bien esas tres palabritas, dura madre, aracnoides y pía madre. Después tenemos el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido claro, compuesto por agua y glucosa, proteínas, ácido láctico, urea, cationes, aniones y leucocitos en menor medida, en una pequeña cantidad, pero más que nada es agua. ¿Qué hace este líquido cefalorraquídeo? También protege la médula espinal y el encéfalo de daños físicos y químicos y transporta oxígeno y glucosa desde la sangre a las neuronas y a la neuroglía. Y tenemos entre 80 a 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca consiste en haces de axones mielínicos, o sea, axones que tienen la vaina de mielina de las neuronas. Son fibras nerviosas de información y están en la médula.
Y la sustancia gris está formada por las dendritas y cuerpos neuronales, o sea, por la soma y las dendritas de las neuronas. Y por axones amielínicos, que quiere decir esto, que no tienen la vaina de mielina que los protege, y neuroglía. Y estos se encuentran en la corteza, la sustancia gris. Yami, ¿quieres decir algo más de eso? Tengo exactamente lo mismo. Bueno. De esto vos tenías más del cerebelo, me acuerdo. Así que bueno. Bueno, aquí tenemos el dibujito del cerebro. Lo vemos. Perdón, vi que le estaba sirviendo la comida a las niñas antes que me coman viva, mira. Mi vida. Tenemos el cerebro que se divide en lóbulos. Tenemos lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Y si lo vemos de frente, se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho controla lo que es la mitad izquierda del cuerpo, es donde tenemos todo el conocimiento musical y artístico, donde tenemos el sentido, la noción del espacio y los patrones de cómo percibimos la realidad del espacio, el reconocimiento de rostros y las expresiones faciales, imágenes mentales para comparar relaciones espaciales, o sea, es donde nos hacemos las imágenes mentales cuando pensamos en algo, y podemos identificar y discriminar los olores. Y el hemisferio izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo y es donde hacemos lo que es todo el razonamiento, las habilidades numéricas y científicas, la capacidad para aprender y utilizar el lenguaje y para poder escribir y hablar. Bueno, el cerebelo es la parte donde evaluamos, o sea, donde se evalúa el movimiento, cómo se lleva a cabo el movimiento que se inicia por las áreas motoras y detecta anomalías. Regula la postura y el equilibrio y ejerce funciones no motoras, cognitivas y de procesamiento de lenguaje y de información sensorial. Yami, ¿estás? Sí. ¿Quieres agregar algo? No, ¿en qué parte estabas? Cerebelo y bueno, todo lo que es el tallo. Lo del cerebelo, ¿dijiste lo del tronco encefálico? No. Bueno, bueno, dice que en el cerebelo se encuentra también una célula llamada Purkinje y hacen lo que sería la destreza en el término de equilibrio. Tenemos el tronco encefálico, donde tenemos el mesencéfalo, que regula lo que es la respiración y los reflejos del sobresalto. El puente de Barolio, que se basa en la coordinación, donde tenemos los motores finos, que es para la precisión, y los gruesos, que es para el desplazamiento. Y el bulbo raquídeo, que son los centros donde se centra la parte de los centros cardíacos, regulan el latido, los vasos, y sería el reflejo de lo que sería el hipo. Bien. No sé si tenías algo más, vi ese. Bueno, el bulbo raquídeo también está en los centros respiratorios y produce el reflejo de vómito y de deglución. ¿Has dicho lo de motora fina y gruesa? Sí. Bien. Y el mesencéfalo, bueno, la respuesta, el reflejo, el sobresalto, el centro de control de movimientos repentinos. Bueno. Después tenemos lo que es la médula espinal. La médula espinal está protegida por la columna vertebral, las meninges, el líquido cefalorraquídeo y ligamentos dentados. Ajá. Los nervios espinales se conectan con cada segmento de la médula por medio de dos raíces.
la raíz posterior o dorsal, que tiene axones sensitivos, y la raíz anterior o ventral, que tiene axones motores. Y en el medio, la fisura media anterior y el surco medio posterior dividen las dos mitades, izquierda y derecha. La información sensitiva, que hablábamos antes, viaja por la sustancia blanca, o sea, por axones la que tiene axones mielínicos, por la sustancia blanca en la columna posterior, y la información motora viaja en la sustancia blanca por vías directas e indirectas. Y la sustancia gris es en donde está el centro integrador de los reflejos medulares. O sea, en la sustancia gris se produce la función integradora de las interneuronas, que decíamos que son las que analizan la información y después le dicen a la neurona diferente qué es lo que tiene que hacer. ¿Tienes algo para agregar de la médula? No. Bueno, entonces, ¿podrías repetir eso de nuevo? Sí. Entonces, tenemos la médula espinal. En la médula espinal se también realiza las funciones sensitivas, la función integradora del sistema nervioso. La función sensitiva, que es la que recibe el estímulo y viaja, la información viaja por la sustancia blanca, y la información motora, que es la información va a viajar por la sustancia blanca, la sensitiva va a ir a la sustancia gris, que es donde tenemos las células, las neuronas, las interneuronas, que son de la función integradora, que reciben esa información, la analizan, y después la información motora va a volver a la sustancia blanca. La información motora es la que ya directamente nos va a hacer mover el organismo o reaccionar. ¿Sí, Laura? Sí, te quería consultar, esa recepción que hace la sustancia gris que está en la médula, ¿también transmite hacia el cerebro y en el cerebro se toma la decisión o hay alguna respuesta por parte de la médula también? Esto se hace en la médula. Todo lo que estoy diciendo ahora, porque si volvemos a la función, tenemos que la sensitiva se transporta hacia el encéfalo y hacia la médula espinal. ¿Entiendes? Y la función motora se efectúa a través de los nervios y los canales espinales. ¿Entiendes? No es solo en el cerebro, también es en la médula espinal. Es todo un conjunto de sistema, es todo el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso no está solamente aquí en el cerebro, están todos los nervios en la médula espinal. Y la información se recibe y se analiza y se produce en todo el sistema nervioso. Bueno, para valorar el sistema nervioso, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para valorar el sistema nervioso? Vamos a valorar, por ejemplo, el nivel de conciencia de la persona, si está despierto, si entiende, si está en coma, si está desorientado, la respuesta motora, si está agitado, si está duro, si rígido, si está flexionado, si está acostado, si está agitado, el tipo de respiración, que ya lo hemos visto, los tipos de respiraciones apneicas, taquipneica, bradipneica, batipneica, la posición de los glóbulos oculares, que si están fijos, si están variables, si coordinan, la exploración de la pupila, que si está miótica, midriática o la fotosensibilidad de la pupila, y la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala que se utiliza para ver el nivel de conciencia de si hay un traumatismo cráneoencefálico, digamos. La escala de Glasgow va a ser, vamos a determinar la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Y va a ser diferente para los niños y para los adultos. No sé, seguramente ustedes tienen el cuadrito, dependiendo, y que tenemos, por ejemplo, apertura ocular puede ser espontánea, a la voz, al dolor o ninguna. Y cada uno de esos tiene una puntuación, un puntaje, un numerito.
Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vemos y juntamos, por ejemplo, apertura ocular espontánea, 4. Respuesta motora, deceleración, 2. Respuesta verbal confusa, 4. Entonces, sumamos esos puntos y depende de cuántos puntos nos da, es que va a tener un traumatismo craneoencefálico leve, moderado o severo. Leve es de 3 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos y severo 8 o menos puntos. Yami, ¿quieres agregar algo? No tengo. Bueno, y ahí terminamos con el nervioso. No, bueno, pasamos al reproductor entonces. Bueno. La reproducción sexual es el proceso mediante el cual los espermatozoides haploides que se generan en los testículos fertilizan los ovocitos secundarios, haploides también, que se crean en los ovarios y resulta una célula diploide que se llama cigoto y que contiene los cromosomas, una serie de cromosomas de cada progenitor, o sea que tienen la información genética de ambos progenitores que va a dar, que va a desarrollar a la persona que va a nacer, digamos, de esa relación sexual. Tenemos las gónadas masculinas, que son los testículos, que son glándulas que se ubican en el escroto, que producen espermatozoides y segregan testosterona. Las gónadas femeninas son los ovarios, que también son glándulas, que producen gametos y hormonas como la progesterona y los estrógenos, la inhibina y la relaxina. Bueno, la espermatogénesis es la producción de espermatozoides y la ovogénesis es la producción de ovocitos. Las hormonas masculinas es la testosterona, que ayuda al desarrollo de los tejidos reproductores y a los caracteres sexuales masculinos. Y las hormonas femeninas son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos hacen a la maduración del aparato genital femenino para su fertilidad y da los caracteres sexuales, y la progesterona va a ayudar al desarrollo del útero y de los senos y va a preparar el útero para la implantación del embrión. Bueno. Después tenemos lo que es el aparato reproductor masculino. Vamos a tener los testículos, que habíamos dicho que son las gónadas, que producen 300 millones de espermatozoides por día y producen testosterona y estimulan la libido. Después tenemos el epidídimo, que es ese cosito rosita que está arriba del testículo, que es el sitio de maduración de los espermatozoides, en donde tienen motilidad y le da, ahí en el epidídimo los espermatozoides van a desarrollar su motilidad y capacidad de fecundación y se puede almacenar espermatozoides por varios meses. Luego tenemos los conductos deferentes, que son los conductos esos que salen del epidídimo, que tienen más o menos 45 centímetros, y por ahí viajan los espermatozoides, se impulsan los espermatozoides hacia la uretra y también se almacenan. Bueno, tenemos los espermatozoides del conducto deferente se conectan a la próstata, que la próstata segrega un líquido lechoso que es levemente ácido con un pH de 6,5 más o menos, que tienen proteínas para que coagulen el semen. Y las secreciones prostáticas son el 25% del volumen del semen y contribuyen también a la motilidad y viabilidad del espermatozoide. O sea, ayudan a que el espermatozoide sea viable y que pueda llegar, digamos, al óvulo. Tenemos las glándulas de Cowper y las vesículas seminales. Las glándulas de Cowper segregan una sustancia alcalina que protege los espermatozoides, neutralizando los ácidos de la orina en la uretra, porque
segregan como un moco que lubrica el pene y el revestimiento de la uretra. Y la vesícula seminal, que son más o menos de 5 centímetros, segregan un líquido viscoso y alcalino que tienen fructosa, que produce la energía para el espermatozoide, o sea, produce el ATP para el espermatozoide, y prostaglandinas que estimulan las contracciones en el aparato femenino y las proteínas coagulantes que van a coagular el semen luego de la eyaculación. Bueno, entonces ahí tenemos todo el recorrido que hace un espermatozoide desde los testículos que pasan por el epidídimo a el conducto deferente, por las glándulas de Cooper a la próstata, y ahí de la próstata va por la uretra hacia afuera. Bueno, el escroto es la bolsa, digamos, que contiene los testículos. Y el semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal de 2,5 a 5 mililitros más o menos, y que contiene entre 50 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. O sea, imagínense la cantidad de espermatozoides. Y el pH del semen es de 7. ¿Quieres agregar algo sobre todo esto, Yami? Únicamente la parte de la uretra, que se divide en las 3 partes, que es la prostática, que pasa a través de la próstata, tiene 2 y 3 centímetros de largo, la membranosa, que mide 1 centímetro de largo, cuando atraviesa lo que es el cuerpo esponjoso del perine, y la uretra esponjosa, que mide 15 a 20 centímetros y termina en el orificio uretral externo. Y después la parte de los espermatozoides, que tenemos la cabeza, que contiene un núcleo de los 23 cromosomas, el acrosoma, la cola. Si bajes, vale, ahí está el dibujito, creo. No me acuerdo si lo he hecho. La cola, que se divide en 4 partes, que sería, bueno, el cuello, que contiene los centriolos, la porción intermedia, que contiene el mitocondrias, que le da la energía, la porción principal, que es la porción más larga de la cola, y la terminal, que es la porción final donde se estrecha. Y los espermatozoides no sobreviven más de 48 horas dentro de lo que sería el tracto reproductor femenino. Bien. ¿Espermiogénesis tienes? Sí, espermatogénesis. Sí, lo único que tengo de eso es que, bueno, la gametogénesis en el hombre, el proceso encargado de la producción de los espermatozoides, y se desarrolla en los testículos. Claro. Aunque la producción final de los espermatozoides... ¿Cómo? La división celular por la cual se forman los espermatozoides. Sí, aunque la maduración final de los espermatozoides se produce en el epidídimo. Y la espermatogénesis es la transformación de espermatogenios hasta lo que serían los espermatozoides. Y tiene una duración aproximada de entre 64 a 75 días y consta de varias etapas. Tenemos la espermatogonia, los espermatocitos primarios, que sería la meiosis 1, en la meiosis 2, los espermatocitos secundarios, que después termina en espermátidos, y la diferenciación, que ya es donde ya se forman los espermatozoides. Bien. Bueno, ahora vamos al aparato reproductor femenino. Ahí, si vemos, bueno, tenemos los ovarios, que son las glándulas o las gónadas donde se producen los gametos, que son los ovocitos secundarios, que después se desarrollan en óvulos maduros, y se producen las hormonas progesterona, estrógenos, inhibina y relaxina. Tenemos las trompas de falopio, que ahí en el dibujo en realidad está muy junto las trompas con los ovarios, porque en realidad no es que se tocan, sino que hay un espacio entre las trompas de falopio y los ovarios. Las trompas de falopio son 10 centímetros de mucosa que tienen cilios, o sea, como los cilios son como unos pelitos, digamos, y que tienen un movimiento que es parecido al peristáltico, al movimiento peristáltico, que va a hacer que se mueva el
el ovocito, y cuando se fecunda, para hasta el útero. Y está abierta la cavidad pélvica, eso es lo que le decía, no es que está la trompa de falopio y el ovario ahí pegadito, sino que en realidad hay como más un espacio y está abierta la trompa de falopio a la cavidad, al interior del organismo, digamos. Contiene asiste al traslado del óvulo fecundado y contiene células que secretan microvellosidades que le aportan nutrientes al óvulo. Entonces, de la trompa del falopio pasamos al útero. El útero es el sitio donde se implanta y se desarrolla el óvulo fecundario y tiene 3 capas, la capa del perimetrio, el miometrio y el endometrio. Y en el endometrio es donde se implanta el óvulo y se forma el óvulo fecundado se implanta en el endometrio. Y después, bueno, tenemos el cuello del útero y el canal vaginal y la vagina, que es el sitio donde se aloja el pene en el coito y que sirve como canal de parto. Bueno, si volvemos al dibujito del sistema reproductor, ahí tenemos, por ejemplo, cómo es entonces se forma el ovocito, se forma el gameto en los ovarios. Se forma el gameto en el ovario y el óvulo bueno, sale del óvulo a la trompa del falopio, sale del ovario a la trompa del falopio, el óvulo maduro sale del ovario a la trompa del falopio y en el tercio extremo, en el tercio externo, o sea, en la partecita del costadito, digamos, de la trompa de falopio, ahí se realiza la fecundación. O sea, el espermatozoide tiene que viajar por toda la parte, por todo el canal vaginal, el cuello del útero, y llegar hasta la trompa de falopio, y en el tercio externo de la trompa de falopio se encuentra con el óvulo y ahí lo fecunda el óvulo y empieza a viajar. A medida que va viajando el óvulo fecundado por la trompa de falopio, va pasando por diferentes etapas. Primero la fecundación, que es cuando se fecunda, después por la primera división. Después se convierte en mórula, se va acercando más al útero, se convierte en un blastocito temprano. Después ya cuando está entrando al útero se convierte en un blastocito tardío hasta que llega a el endometrio, donde va a anidarse. Se implanta en el endometrio y ahí se anida. Y ahí ya tenemos el óvulo fecundado, anidado o implantado en el endometrio. Eso es el ciclo de fecundación de un óvulo, digamos. Cómo va madurando y cómo se va cambiando cuando un óvulo se fecunda y se va madurando hasta llegar hasta su sitio de implantación. Y la ovogénesis es el proceso de formación y desarrollo de los gametos. O sea, antes de que ese óvulo maduro sale las trompas de falopio, se produce la ovogénesis, en la cual tenemos un ovocito primario que se divide, mediante la división celular, se divide en 2 ovocitos secundarios, en el cual de esos 2 ovocitos secundarios vamos a tener un óvulo maduro y cuerpos polares. Ese óvulo maduro es el que después va a la trompa de falopio, se fecunda y hace todo el recorrido hasta que se anida. ¿Algo que quieras agregar de eso, Yami? No, lo único que tengo es, aparte, es lo que es la parte de la vulva, que es el aparato externo, ¿sí? Que bueno, el término vulva se refiere a los genitales externos de la mujer, constituida por lo que serían el monte del pubis o monte de Venus, que es superior a los orificios de la uretra y está cubierta por el vello púbico grueso que protege el sífilis pubiana. Tenemos los labios mayores que se extienden desde el monte del pubis en dirección inferior y posterior y están cubiertos también por vello púbico y contienen abundante tejido adiposo, glándulas sebáceas, que es el sebo, y glándulas sudoríparas apócrinas. Y son homólogos del escroto del hombre. Los labios menores, que son 2 pliegues más pequeños, no poseen vello ni grácea y tienen solo unas pocas glándulas sudoríparas, pero sí muchas sebáceas.
Después tenemos lo que es el capuchón, el clítoris, que es una capa de piel llamada prepucio del clítoris y cubre todo lo que sería esa parte y es homólogo al glande del hombre. Claro. Y se hace una estimulación táctil y juega un importante papel en la excitación sexual. Después tenemos el meato urinario, donde tenemos lo que es la eliminación de la orina, y el himen, que lubrica el orificio vaginal para la protección. Y por último, el periné, que es todo lo que compone la región vaginal y anal de la mujer. Bien. Genial. Bueno, después pasamos a lo que es el ciclo menstrual. Ahí tienen un dibujito muy bellamente hecho, que si lo siguen, bueno, es más fácil entenderlo. El ciclo menstrual tenemos es un ciclo de 28 días, en los cuales se dividen en varias fases. Tenemos la fase folicular, las días fértiles y la fase lútea. La fase folicular, a su vez, se divide en la fase menstrual, que son los primeros 4 días, que es cuando estamos menstruando. Después tenemos la fase preovulatoria, que es desde el día 5 hasta el día 10, 11 más o menos, que es cuando dejamos de menstruar, hasta que llegamos al día 11 y se empieza a producir la fase ovulatoria, que el día de la ovulación es el día 14. Entonces, desde el día 11 hasta el día 18 estamos en la fase ovulatoria y eso se llaman los días fértiles. Luego, desde el día 19 hasta el 28 es la fase posovulatoria o fase lútea. Y después vuelve a empezar todo el ciclo de vuelta. ¿Qué sucede en estas fases? ¿Cuáles son las hormonas que interfieren en toda esta fase del ciclo menstrual? Tenemos la folículo estimulante, la leutinizante, el estrógeno y la progesterona. La folículo estimulante o FSH es la hormona que estimula el crecimiento de los folículos ováricos. Los folículos ováricos son como bolsitas que van a proteger los óvulos cuando recién se están creando. O sea, son bolsitas que protegen los óvulos. Entonces, estimulan el crecimiento inicial de los folículos ováricos y estimula la secreción de estrógenos y de inhibina. La hormona leutinizante, y ahí vemos que la folículo estimulante más o menos está en el mismo nivel durante toda la fase. Sube un poquito en la fase ovulatoria, pero casi continua en todas las fases, en todo el ciclo. La leutinizante sí hace un pico, dale paso. La hormona leutinizante tiene un pico en la fase ovulatoria, llega a un pico que sube hasta arriba y después vuelve a bajar. ¿Qué es lo que hace la leutinizante? Estimula el crecimiento posterior de los folículos y estimula la producción de estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina. Luego tenemos a los estrógenos, que los estrógenos también van a hacer un pico desde la mitad de la fase preovulatoria hasta el día 14. En el día 14 bajan los estrógenos, promueve el desarrollo y el mantenimiento de las estructuras y de los caracteres sexuales y incrementan el anabolismo proteico. También disminuyen los niveles de colesterol. Después tenemos la progesterona, que la progesterona va a estar relativamente baja hasta el día 14 y el día 14 empieza a subir de a poquito en la fase posovulatoria. La progesterona prepara el endometrio para la implantación, o sea, cuando el óvulo se fecunda, la progesterona va a preparar el útero para que ese óvulo fecundado se implante en el endometrio. Y también prepara las glándulas mamarias para secretar leche. Y luego tenemos la relaxina, que es la que inhibe las contracciones del útero y aumenta la flexibilidad del sínfisis del pubis y dilata el cuello uterino. Y la inhibina inhibe la liberación de la hormona folículo estimulante y de la leutinizante. Bueno, ¿quieres decir algo, Yami?
No, tengo lo mismo. Bueno. ¿Qué hacemos cuando vamos a valorar la reproducción en una familia? Tenemos que principalmente brindar conocimientos de salud reproductiva a esa familia, le tenemos que brindar información, le tenemos que dar folletos y explicarle todo lo que necesiten saber. Tenemos que ver que si se hacen o no controles ginecológicos, porque es una forma de detectar el cáncer o un montón de otras cosas. Entonces tenemos que, primero que nada, informarles de que se hagan los controles ginecológicos y si no, también tenemos que preguntar si se hace control ginecológico, puede ser en mujeres embarazadas que ya están por parir y nunca en su vida se han hecho un control ginecológico, por ejemplo. Tenemos que ver si hay malnutrición, si hay hipertensión, si hay tabaquismo, la edad de la persona, los antecedentes obstétricos, si han tenido hijos, si no han tenido hijos, si tienen algún problema, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual y la medicación que toman habitualmente. Todo eso tenemos que tener en cuenta para valorar el sistema reproductor. Y con eso terminamos. Así que si tienen alguna pregunta, ya pueden hacerlas. Espero que hayan entendido todo y que les haya resultado efectivo. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta? Vi lo de valoración, puntualmente, ¿de dónde lo obtuviste vos a eso? Porque yo leí el Tórtora y si bien no está como en el listado que vos lo tenés. De las clases. Pero claro, y el profe no lo puso tampoco en la clase, en los videos. No lo dice. Por eso. No se te escucha, Cami. No. ¿No se escucha? Ahora sí. Me parece que sí lo puso, pero lo puso al último y es como que se corta el video y desaparece. O sea, vos tenés que ir despacito y ahí nomás apretar en la pausa y aparece. Sí. Todo lo de valoración yo lo he sacado de las clases del profe porque él dice algo muy específico, no está como está en el Tórtora. Entonces todo lo que sea valoración, él va a preguntar después en el examen final, sáquenlo de sus clases. Todo lo que es valoración, sáquenlo de las clases del profe. Dale, genial, sí, pues yo llegué hasta la parte, ya cuando está el bebé en la panza, ¿entendés? Ya había llegado hasta ahí y no encontraba la lista puntual. Genial, gracias. Un cerebro nuevo de... Gracias, chicas. ¿Cuándo suben el video este? Voy a tratar de subirlo ahora, apenas esté. Porque Dale, muchas gracias. Me Sí, llega voy a volver a ver los videos del profe y voy a volver a ver este. ¿Cuándo rinden? ¿Mañana? ¿A qué hora? Mañana, sí. A las 2. A las 2, bueno. Voy a tratar de subirlo antes de a la mañana. Si no lo puedo subir ahora en la noche, lo voy a subir mañana bien tempranito. Para que lo puedan ver. Dale. Sí, igual tenemos bastantes horas para ver del profe. Después lo subí, te vemos a vos de nuevo y terminamos de cerrar. Y el sistema reproductor, más o menos, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber? Los órganos, Ogénesis, espermatogénesis. Ajá, y el recorrido del óvulo. Sí. El recorrido del óvulo, después. Sobre todo eso lo toma en el final también. Sí. Es que no hay mucho, digamos, específico para preguntarse. Si le preguntan específico del reproductor va a ser eso. Les pueden preguntar el recorrido del óvulo fecundado, les pueden preguntar la ovogénesis o la espermatogénesis, o les pueden preguntar órganos directamente. ¿Cómo? Bueno, gracias. Yo voy a rendir el final y el profe dijo que el final va a ser como 5 preguntas. La primera pregunta va a ser referida para responder a las otras preguntas, o sea, 5, mismo tema. ¿Es así? Dijo que iba a haber casos, más que todo. Casos que va a haber que valorar. Es que te va a decir, ¿cómo valoras una persona que tal cosa? ¿Entendés? Y ahí te va a decir
vos vas a tener que saber lo que es la valoración de un sistema, como les decía, por eso les decía que es muy importante que se aprendan la valoración. Ya, mira, puedes dejar de grabar si quieres. Que es muy importante que aprendan lo que es la valoración de sistemas porque eso es clave para el